Con el tema primero dedicado a la Constitución Española de 1978. En este vídeo vamos a ver la reforma constitucional. La Constitución Española nació con voluntad de perdurar en el tiempo. Se dice que las constituciones son flexibles si las modificaciones son fáciles de realizar y que es rígida si pone impedimentos importantes para su modificación. No podemos decir exactamente que la Constitución Española es flexible o rígida. Simplemente diremos que si se reforma la Constitución completa o parte de ellas, se va a utilizar un sistema que es mucho más gravoso, incluso mucho más caro que el del resto de la Constitución. Lo vamos a ver a continuación y lo entenderéis mucho mejor. Vamos a empezar viendo el sistema de reforma ordinaria, lo que algunos llaman flexible, que aparece en el artículo 167 de la Constitución. Sirve para aquellos casos en los que no se va a utilizar el sistema extraordinario que aparece en el artículo 168 que veremos a continuación. Las dos modificaciones que ha habido de la Constitución se ha hecho utilizando este artículo 167, que ahora después veremos cómo se aprueba, que fue en el año 1992 cuando se tuvo que adaptar la legislación española a la aprobación del Tratado de la Unión Europea, más conocido como Tratado de Maastricht, en el que se le da la posibilidad a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España a tener la condición de electores y elegibles en las elecciones municipales y europeas, y que modificó el artículo 13.2 de nuestra Constitución, y la otra fue en el año 2011 con la reforma del artículo 135 para priorizar la estabilidad presupuestaria ante el gasto social. Vamos a ver cómo se aprueba de esta manera la modificación de la Constitución. Para eso se aprobará cuando se apruebe por uno de los siguientes procedimientos. En el momento en el que uno de los procedimientos ya se ha aprobado, no hay que seguir con los demás. Empezamos. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada Cámara. Una vez aprobado con esta mayoría de 3/5 de cada Cámara, ya tenemos reforma de la Constitución. Las dos reformas que ha habido se ha hecho utilizando simplemente este primer paso. Fácil, sencillo, ningún problema. Si no se consigue el acuerdo anterior, pues pasa como con los exámenes. Hay una recuperación. Se convoca una comisión paritaria del Congreso y del Senado, los mismos representantes del Congreso y del Senado, y presenta un texto. Y este texto se votará tanto por el Congreso como por el Senado. Si se aprueba, ya tenemos la reforma. La Constitución no dice qué mayoría se necesita para aprobar este texto. ¿Que no se consigue el acuerdo anterior? Pues, como los exámenes, tenemos septiembre. Si el texto obtuvo en el procedimiento anterior una mayoría absoluta en el Senado, con que lo apruebe una mayoría de 2/3 del Congreso, ya tenemos el acuerdo y ya tenemos la reforma. Lo que dice también este artículo 167 es que, independientemente de cualquiera de los tres pasos anteriores con los que se haya aprobado la reforma de la Constitución, se podrá convocar referéndum si lo solicita una décima parte de cualquiera de las cámaras. En las dos reformas que ha habido a la Constitución no se ha utilizado la figura del referéndum, nadie la solicitó. Muy bien, pasamos ahora a la reforma especial, o lo que algunos llaman rígida, del artículo 168. Se va a utilizar este sistema cuando se reformen las siguientes materias: la revisión total de la Constitución o la revisión parcial de la Constitución que afecte al título preliminar. Este título preliminar, por ejemplo, entre otras cosas, está lo de la unidad de España. Cuando se reforme el capítulo segundo de la sección primera del título primero de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, los artículos 15 a 29 de la Constitución, a los que hemos hecho referencia muchísimas veces durante este tema primero dedicado a la Constitución, y cuando se reforme también el título segundo de la corona. Es decir, si queremos que la corona sea heredero el primogénito, independientemente de que sea varón o mujer, pues habría que utilizar este sistema. O si queremos cambiar el régimen monárquico por el de la república, pues tendremos que cambiar también este título segundo y utilizar esta reforma especial. ¿Qué pasos hay que dar? Aquí sí que hay que dar todos los pasos. En el momento en el que con uno de los pasos no se apruebe la reforma de la Constitución, ya no hay reforma. El primer paso es que se necesita para su aprobación la mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras. Si no se consigue la mayoría de 2/3 de cada cámara,
ahí ya se paralizó la reforma. Pero es que si se consigue la mayoría de 2/3 de cada Cámara, se producirá la disolución inmediata de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones. Por eso me he referido antes de que este sistema especial es caro. Hay que convocar unas elecciones. Pero es que además las nuevas cámaras que salgan de esas elecciones deberán de ratificar la reforma con una mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Si no se consigue esta nueva mayoría, se paraliza la reforma, ya no hay reforma. Pero es más, aun consiguiendo esta mayoría de 2/3 de ambas cámaras, para su aprobación por las Cortes se tiene que ratificar por referéndum, y este referéndum es nacional. Es decir, más gravoso todavía. Hay que convocar elecciones en el paso 2 y en el último paso un referéndum. Por eso digo que este sistema de reforma es, sobre todo, muy caro. Y por último, indicar que cualquiera que sea el sistema que se utilice, ya sea el sistema ordinario o el sistema especial, no se podrá iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra o cuando estén vigentes los estados de alarma, excepción o sitio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.